Vengo de Argentina, de Buenos Aires, y los motivos de haber venido aquí, en realidad son los motivos que llevaron a mucha gente a venir en ese momento, que era una dictadura militar muy fuerte y que, hizo prácticamente una ola de inmigración, que más que de inmigración sería, yo no me considero inmigrante así, sino más bien exilado, porque a lo mejor el inmigrante tiene otras características. Yo creo que a mí o me echaron o me resultaba difícil vivir en mi país. Supongo que en cualquier lado hay gente que te acoge muy bien y gente que es medio imbécil y que no acepta lo que viene de afuera. Y creo que, como en cualquier lado, esta sociedad tuvo gente fantástica e imbéciles, ¿no? O sea, gente que ve lo de afuera con recelo y gente que te acoge muy bien. En ese momento, aparte de mi afición a la fotografía, estudiaba medicina. Y nos habían dicho que la Facultad de Barcelona estaba muy bien, y de hecho estudié un par de años en el Hospital Clínico. Estudié medicina hasta que decidí optar por una de las dos actividades y me quedé con la fotografía. En esa época nunca tuve problemas económicos, o sea, no me considero ese inmigrante que ha tenido que sufrir al principio. Yo creo que al principio me fue mejor que en otros momentos. Aquí, por ejemplo, estaba Editorial Z, que tenía, yo creo que habré colaborado en 20 revistas. Revistas de información general, revistas amarillas, revistas eróticas. Participé de algunas escuelas, no era esta en particular, y empecé a tener una experiencia en docencia. Entonces, en un momento que pensé que podía hacerlo muy bien por mi cuenta, pude apostar, un piso que tenía, que había podido ahorrar, y había comprado un piso. Vendí el piso, cosa que no sé si fue un acierto. No fue un acierto, pero sí me permitió económicamente tener la autonomía como para montar esto por mi cuenta. Supongo que si alguien tuvo algún prejuicio, no se inscribió. O sea, a ese no lo conozco, pero en principio no tuve ningún problema. O sea, creo que tuve toda la libertad del mundo. Incluso yo terminé mis papeles ya montando esta escuela, y creo que el tipo de actividad me facilitó mucho que cuando tuve que presentar definitivamente los papeles de nacionalidad, que ya soy español, me los hayan hecho muy fácil. Realmente no tuve problema. En principio, a todas las personas, aquí ha venido gente, en principio no solo del barrio, no es una cosa barrial, sino más bien específicamente para toda Cataluña, aunque ha venido gente del País Vasco, gente de Andalucía, o sea, viene gente de toda España, insisto, especialmente de Cataluña, y últimamente, gracias a internet, gente de todo el mundo. O sea, ahora mismo hay italianos, o sea, gente europea, japoneses, africanos y muchos sudamericanos, muchos latinoamericanos. Mi hijo es catalán, mi esposa es catalana, pero yo voy a ser argentino aquí, por más que ya lleve más tiempo aquí en Barcelona. De hecho, ya llevo más tiempo aquí en Barcelona que en Buenos Aires. Siempre te consideran extranjero. Eso es algo inevitable. Mi relación con Argentina es mínima, o sea, yo hoy pienso ideológicamente, me considero español. Estoy más preocupado por la política de aquí que la política de Argentina, y mi familia está aquí, pese a que tengo evidentemente mucha familia en Argentina, pero creo que mis cosas están aquí. Yo puedo hablar catalán, però és de la mateixa manera que un català diu que és la seva llengua i que és millor parlar la seva llengua. Per mi és millor parlar la meva, no? I penso que se respecta perfectamente cuando yo parlo en castellà, y cuando parlo en catalán todo el mundo parla castellà. La idea es que la escuela se mantenga. Llevo 17 años con la escuela. Digamos que el crecimiento de la escuela es mi crecimiento personal. Yo he apostado por ser mejor docente y que la escuela sea, que avance en función de también los cambios que la tecnología va llevando, también que la escuela los reciba, y todo lo que haga la escuela, para mí es mi desarrollo personal y profesional.